Buenos días, Medar, ¿cómo estás? Buenos días, Artur, muy bien, un placer estar aquí. Muchas gracias por venir, desde luego. Guay. Vamos a pegar la charradita sobre temas, creo que interesantes y que pueden aportar algo. Oye, Medar, nos hemos visto alguna vez en algún programa, en Sapiens hemos coincidido. Y ya sabes que muchas veces nosotros vivimos en un país pequeño y el hecho de que hables de ciertas cosas a veces genera una cierta exposición, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos sido de mente muy abierta, nos ha gustado hablar de todas estas cuestiones y fíjate qué pasó con el tema de la ufología, ¿no? Con Ferran hace más de 20 años que grabábamos programas sobre ufología y todo el mundo un poco se reía de nosotros y ahora resulta pues que desde ya hace unos años el Congreso norteamericano considera estos objetos voladores no identificados como una amenaza real. O sea, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no, Medar? Pues mucho, y me hace recordar que sí, hace años que en este tema vamos rondando, en ufología y en otras cositas así un poco que a la gente le cuesta entenderlas, y cuando en el propio Sapiens, hará unos 15 años, me quiero acordar, en la otra actividad en la que estaba, una mañana oí críticas, mira el congreso que hacen en Andorra de ufología, y trataba ufología, terapias alternativas, otras muchas cosas a nivel energético corporal, y era una crítica dura. Suerte que te choca porque dices, a ver, todo no es tan extremo, ¿en dónde está el respeto de la opinión de la gente? Pero sí que es cerrado, es un tema delicado, tanto en una cosa y en otra, y suerte, como dices, que hará, pues hace unos años se está desclasificando un poco, tanto a nivel de un tema como es la ufología, pero también en terapias y energía. Cada día la gente puede entender más un poco alrededor y no solamente lo que les enfocan, y ya no se critican estas cosas de cierta manera. Ahora has dicho algo muy importante, ¿no? Terapias y energía. Hace muy poco escuchaba un programa en France Inter, una cadena francesa muy prestigiosa, en el cual salía un señor hablando, un médico, no recuerdo el nombre, un programa muy interesante, duró prácticamente una hora, y era un oncólogo y explicaba que él estaba trabajando con un grupo de psicólogos para hacer o complementar los tratamientos para el cáncer. ¿Por qué? Porque la mente es algo extremadamente poderoso, es algo extremadamente infrausado, y él había descubierto que todos aquellos enfermos que afrontan esta enfermedad con una actitud mucho más positiva, y evidentemente pues los tratamientos que correspondan siempre con la medicina tal y como corresponde, pero las personas que afrontaban ciertas enfermedades con una predisposición mental mucho más fuerte y mucho más positiva, tenían muchas más posibilidades, ¿no? Y Medar, yo sé que tú tratas temas de energías. Las energías es algo que ahora mismo están fluyendo entre nosotros, muchísimas energías que no podemos ver, y me gustaría un poco que me expliques qué haces tú con las energías, cómo ayudas a las personas. ¿Cómo ayudo yo? A ver, ya entrando en lo primero, la energía está en todos lados. Esto parece un vacío, pero aquí hay una energía. Tú y yo, de cierta manera, con nuestra energía y lo que irradiamos en nuestro cuerpo, nos estamos tocando, estamos interactuando ya sin hablar. Si no, ¿de dónde vendría el tema de que qué más rollo que tiene esta persona aquí, o qué bien que me cae, y te acabas de ver o estás de espaldas y tienes una sensación? ¿Qué hago yo con las energías? Lo que se puede, quiero decir. Pues siempre es algo que me ha gustado muchísimo, pero yo trabajo desde el tema de que soy un canalizador de energía. Tengo una sensibilidad especial. Sí que es verdad que puedo notar o sentir la gente qué es lo que no fluye en sus campos, y a raíz de dejo o se hace pasar la energía por mi cuerpo, y a raíz de manos o simplemente a distancia leo la conciencia, la transmuto, lo hago lo inconsciente consciente, hablando, simplemente hablando, veo dónde, y te puedo tocar, este tema no te tiene bien, esto va por aquí, por allá. Pero luego cuando trabajas a nivel ya, vamos a hablar de algo más preciso, a nivel de manos, o cuando las impones
o las impones, tratas los chakras como tal, que son los centros de energía que hay en el cuerpo, tienen un color, una vibración y un sentido. No el que yo quiera, porque yo lo toco, sino el propio de la persona. Entonces, a raíz de canalizar con su cloud, que a mí me gusta decir, o con lo que él tiene que ser, con su conexión de alma y su conexión que viene de fuera, esa persona tiene que estar regulada en una energía. Me dirás, ¿cómo lo sabes? No lo sé, es decir, entre comillas, pero sé lo que en ese cuerpo no funciona bien. Hay un sentido de funcionamiento, hay unos meridianos que tienen que ir bien, se apoya mucho la medicina china, y luego hay unos astrales por encima nuestros de diferentes dimensiones o realidades o incluso de vidas pasadas. Y todo eso es como una enorme nube que hay que armonizarlo. Y si no estás bien contigo mismo, no estás bien en tu vida, o a veces te acostumbras a llevar cosas que no van. Se polariza, es como una polarización. Si tú estás en 5 pero tienes que estar en 7 y se te ve que tienes que estar en 7, todo se mira de regular con los otros polos de tu cuerpo para que estés en 7. Y una parte muy importante, y quizás la más jodida, o me alargo mucho, pero y quizás la más difícil, no de entender, pero que me gusta explicar ya que estoy en esto. Nosotros estamos en el tercero, que es el tercer chakra, es un poco la unión, tu alma, está ahí. Cuando se vaya este cuerpo, te vas, te desconectas de aquí, y eso es tu camino de vida, está conectado ahí, y eso tiene que estar acorde con lo que vives aquí. Claro, ¿qué pasa? El cuerpo transmuta. ¿Qué pasa? Me voy primero a la mente. Depende de lo que hayas vivido, tu familia, tus vivencias, la mente crea unos patrones. Y la mente tiene que estar guiada por este tercero, que es lo que tienes que hacer y pasa a la mente. Tiene que estar regulado el tercero, lo que has venido a hacer con la mente, y entonces se regula tu cuerpo. Si hay alguna cosa de las tres que no está bien, no funciona. Si acabas teniendo una enfermedad, es en el cuerpo y te desregulan los otros dos. Y aquí entran enfermedades como un cáncer, que el cáncer es delicado, pero o otras, una alteración más emocional, las depresiones, es que hay una desregulación de estos tres campos. Entonces es regularlos por imposición de manos, pero trabajando un poco desde otros planos, o teniendo en cuenta que esto no es solo lo físico, sino también lo que hay alrededor de una persona. Gente que puede irradiar a 50 centímetros energía, pero hay otra gente, como un Dalai Lama, que puede irradiar a kilómetros. Medar, antes de continuar, porque seguro que habrá mucha gente ya que con este pequeño aperitivo que acabamos de igualmente desbordado, de lanzar, no, fantástico, seguro que va a querer contactarte. ¿Cómo te pueden contactar, Medar? Donde estoy, la primera, a ver, en Instagram es la parte quizás más, un mensaje en Instagram simplemente, o en Facebook, Medar Energy Balance, Medar MEDARD, que es mi nombre, no es ningún mote que dice, no es mi nombre, y Medar Energy Balance, y estoy en Insta, que me manden un mensaje y ya proporcionaré otro medio para poder contactar más a gente. Pondremos el enlace a tu Instagram. Perfecto. en este vídeo. Medar, continuamos con el tema de las energías, porque las energías son muy importantes y al final, tú lo decías muy bien, ¿no? El hecho de que tu energía interna esté bien balanceada va a trascender al plano físico, es decir, a nuestro propio cuerpo y a nuestra vida en este mundo material, porque al final, ahora mismo estamos sentados en una silla, luego acabaremos de hablar, nos levantaremos y cada uno pues irá por algún sitio, imagino, ¿no? Y esto se hace físicamente, en un plano físico, pero evidentemente el cuerpo tiene que estar funcionando perfectamente, ¿no? Se decía, yo cuando era joven recuerdo esa frase de mente sana en un cuerpo sano y un cuerpo sano en una mente sana, ¿no? Medar, cuando una persona está desregulada, cuando no se siente bien consigo mismo, cuando uno nota que esa vibración, podríamos decir, es muy baja y esas energías son muy bajas, ¿qué puede hacer uno? Hay algo muy básico, sin querer dar la receta milagro, porque
Los condicionantes de cómo puedes estar son muy variadas y por qué puedes estar mal. Entre igual una dieta, pero igual un comportamiento de familia que has adquirido, trabitas que no hayas sanado, o rotos en tu vida. Alguien se va a crear rotos en tu cuerpo, crear rotos en tu mente. Incluso después son 3 fases que luego ya hablamos. Después de crear rotos, la realidad de cada uno es diferente. Yo lo que sí que me gusta decir, intentar ser honesto con uno mismo, y siempre digo que si la gente meditara o nos enseñaran a meditar en cole, no es un tema religioso esto, no, esto estamos hablando de una espiritualidad o conectar contigo mismo. La meditación lo que te hace es entrar en silencio contigo mismo. Si hoy ya se empieza a hacer como módulo externo, aunque lo pagues para los niños en los colegios, pero pueden los niños hacer meditación y simplemente se entienden a ellos mismos. Te están enseñando desde pequeños a, en silencio, entenderte a ti y serenarte, qué es lo que quieres, y escuchar. Lo importante de las personas es el silencio. Entonces la persona que no esté bien y no esté a gusto, que entienda un poco que quizás, aunque sea un coñazo, me gusta ser muy claro también, no, en los términos, evidentemente, quizás conectar con tu propio silencio y estar bien es lo más importante, porque no es el ruido lo externo, lo que te tiene mal a veces es el ruido externo, y a partir de ahí igual notarás qué situación no te va bien, cómo has llegado hasta ahí. Cuánta gente me viene a consulta, sí que se pueden ver trabas, como voy a buscarlo, y esto no lo tienen sanado desde hace unos años, y a raíz de se construye, pero ellos lo saben que no están bien desde ahí, o desde cuándo estás mal, desde fa 3 anys que va pensar el meu padre, o que se fue mi madre, la enfermedad de mi madre, y empiezan a llorar, tienen una trauma después de 3 años, ¿no? Entonces sabes cuando no estás bien y de qué no estás bien, y es quizás entrar en el mundo de la meditación o entrar en ti mismo para saber qué es dónde vas y lo que tienes que cambiar o lo que no tienes que cambiar, no por enseñanza de familia, no por lo que te han obligado, sino qué es lo que tú quieres, y ese desequilibrio es el que te suele hacer mal. Primero es tener en conciencia o intentar buscar qué es lo que te tiene mal, no la enfermedad, no, vale, la enfermedad vamos a curarla, vale, es evidente, la medicina y otras cosas más, pero qué es lo que te tiene mal. Y eso es importante a veces, ser honesto para pararse y no tener miedo a pararse a escuchar. Es peligroso mediar cuando uno empieza a sentirse mal, porque yo me he sentido muy mal. Yo pasé una época muy oscura en mi vida que pude superar también pues mediante la meditación, gracias también a salir a la montaña con mi perrita Iru, que literalmente siempre lo digo, si estoy hoy vivo aquí es gracias a Iru, pero lo que es más peligroso, creo yo, y tú me vas a confirmar si es así o no es así, dejar que ese efecto bola de nieve vaya haciéndose más grande, ¿no? Que un pequeño o un gran problema inicie ese descenso hacia el infierno, por decirlo de alguna manera, y que no sepas parar esa bola de nieve que baja colina abajo y que cada vez se vaya haciendo más grave. Tú hablabas de 3 síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Y en un estado muy temprano, ¿cómo podríamos atajar o parar toda esta cuestión que nos podría llevar a una situación negativa muy peligrosa? 3 síntomas. A ver, a veces no te das cuenta hasta el final, por dinámicas de vida. Claro. Tú tienes una dinámica o una pérdida en tu vida, una situación que te rompe, eso te rompe de golpe. O te das cuenta de golpe que llevas 15 años haciendo el imbécil, o que no te has enterado de que ibas mal. Entonces, a veces no es fácil preverlo, ¿de acuerdo? Y mientras tanto puedes estar equilibrado tú, aunque tengas tus meditaciones o no. Lo que cuando tú no estás bien, lo que no hay que tener es prisa. Ahora quiero romper un poco el rollo, porque es una persona como cuando una persona tiene un burnout, por ejemplo, en su vida, que dices, ¿qué coño está pasando? Pues mal que estoy, se me rompe mi vida. Bueno, oye, que necesitas una parada de un mes y medio de baja, porque tú ahí estás desordenado, tienes tu biblioteca completamente rota. Y la gran mayoría, por el 90% de la gente de un burnout dice, yo no tengo tiempo ahora de estar parado. Claro. ¡Wow! La dinámica antigua, tacatá, tacatá. Y no, la vida te ha parado y tienes que saber entender eso y a partir de ahí volverte a situar
¿Con qué? Con calma. Me ha hecho mucha gracia que me digas lo de la naturaleza. Es evidente que es nuestra madre naturaleza. Estamos completa, y nosotros aquí, donde vivimos, tenemos la suerte que en 5 minutos caminando estamos en un lago. Es fascinante, y si te gusta la nieve y el esquí, es un lujo, pero en verano también, ¿no? Pero sí que la gran mayoría de la sociedad hoy en día está entre cemento. Eso no te ayuda a reciclar. Claro. Y aquí, pero ir a caminar simplemente la montaña si puedes, y si no la calle, vete al lado de un río, simplemente es bueno. El perro, me hablabas del perro. Los perros son unos acompañantes de vida fascinantes para quien lo necesite, igual que los gatos. Son transmutadores y gente que te hace entender la vida de otra manera, apegado al perro, no como la humanización del perro, que hoy en día quizás estamos llegando un poco, pero sí que tiene una ligera conciencia, como es normal, y una función fascinante, y como acompañantes de vida. Es tomarte el tiempo de decir: paro, necesito oxigenar, caminar. Es al menos darte cuenta. Si no es en antelación, porque a veces las hostias vienen de golpe, es cuando llega el momento de decir: bueno, entiende que para. Y el mundo se ha parado. Todo el mundo lo entiende cuando la pandemia. Se ha parado el mundo. Y estamos todos aquí, no pasa nada. Si tienes un burnout natural, lo mismo te va a pasar. Pues te paras, o alguna situación de enfermedad que te hace pararte. Párate. No pasa nada, necesitas ese silencio para ti. Y luego, una vez después de esto, en los 3 campos que me decías, que yo comentaba antes y ahora me comentabas, son como 3 fases en la que yo, como terapeuta o como persona que trabaja energías, tengo muy claras 3 cosas. Yo también caigo enfermo, necesito un antibiótico de vez en cuando, claro, y tengo un cuerpo humano. Yo soy terapeuta y las hierbas, a mí me parecen muy bien las hierbas, pero hay una realidad en esta vida, y una realidad de cada cuerpo y cada persona, en la que tú puedes estar mal energéticamente. Puedes mirar a ver de no estar mal energéticamente, cuidándote y todo eso, pero si a nivel físico, en la tercera etapa, que es donde entra la medicina, meto luego la medicina en la que estamos acostumbrados, ¿no? Te viene algo muy gordo, te rompe entre medias energético. Me explico. Y hay que tratar las 3 cosas como tal, y por diferente. Tú puedes estar un poco depre, un poco mal, y eso te puede venir por la pérdida de una persona. Vamos a decir, te viene una pérdida de persona, alguien de esto, y quieres estar bien, porque tienes que estar bien, tienes tu proyecto de vida que ya hablaste cuando naciste, y tienes que hacerlo, pero se te rompen las prioridades. Energéticamente estás hecho polvo. Es bueno equilibrarlo, pero es que igual en tu cuerpo, después de esa noticia, hubo un cambio químico en el que hay que tratar de una manera con algún reactivo, alguna molécula. Es una medicina intermedia que la osteopatía o kinesiología trabaja con complementos como la homeopatía, reactivos, azúcares, que te hacen romper eso. Yo eso no lo trabajo, es de gente que lo trabaja. Pero si eso no se trata en su momento, no es la depresión energética ni esa intermedia, pues acabarás con un psicólogo y que te dé el componente en tu cuerpo que tu cuerpo ya médicamente a nivel extremo ha dejado de fabricar. Entonces necesitas otros, el famoso Prozac o la Parazolam para calmar la ansiedad. Depende de ciertos tipos de medicamentos, que esos ocupan los médicos. O sea, es una combinación, como hablaba de antes, alma, cuerpo, mente, pero luego en el funcionamiento del día a día que tiene este mundo montado, también hay 3 elementos. Y tú puedes coger, y un órgano, ahora voy un poco más lejos, pongo otra puntita, un órgano después de un cabreo gigantesco, igual no te funciona bien por el cabreo que tienes, porque no lo estás digiriendo, que es el hígado. Puedes coger y en ese funcionamiento con un reactivo hacerlo funcionar, pero energéticamente no llegas a sanarlo. Necesitas un terapeuta de energía. Pero si esas 2 cosas no van y no las tratas como tal, puedes acabar completamente ido, siendo un doble yo, que vas al médico porque tienes crisis de ansiedad que no están a gusto contigo mismo y te dan otro componente. Entonces son 3 elementos que hay que tener un poco en cuenta. Me gusta trabajar la parte energética, pero teniendo en cuenta la integridad de un cuerpo. Es como cuando operas algo en un cuerpo, la medicina te lo quita, es evidente. Oye, si hay algo que no está bien en tu cuerpo, hay que quitarlo. Muchas veces hay que mirar de qué te vino eso, el intermedio para que tu cuerpo tenga un reactivo, pero sanar la parte emocional y energética, y también la mente, porque igual te viene por un patrón de familia, pero te puede venir también genético, pero igual es un patrón de familia que tú lo has aceptado.
Era más fácil pasar un cáncer y estar a alguien del lado que querías que no dejarla y no hacer el roto y la sanación con esa persona por no tener el cáncer. Es muy difícil lo que digo, ¿eh? Sé que llego muy lejos. Pero son diferentes componentes en cada persona. Es un mundo que va en tres sentidos y tres mundos. Pero hay algo, Medar, que seguramente muchas personas que nos estén escuchando o viendo, algunas van a decir, bueno, esto de las energías es una absurdidad, es una tontería, es falso, es mentira. Bueno, yo tengo muy claro que es verdad, y que es algo que existe, y de hecho no hace demasiado tiempo estuvimos en Menorca. Mi esposa, que es una persona que no es muy avesada a estas cuestiones, fuimos a un lugar, a unos talayots. Ella iba coja completamente, íbamos con un local de la isla, con Santiago Reuler, y fuimos a hacer una meditación. La meditación en la cual pues consistió en que cada uno escogiera un sitio y pensara en lo que quisiera durante pues un espacio de tiempo, ¿no? Y además vimos cómo caía el sol, ¿no? Y además un entorno precioso. María, mi esposa, cuando salió de ahí dijo, no me lo puedo creer lo que me ha pasado. He sentido como si algo entrara dentro de mí y me ha curado la cojera con la que venía, el cansancio. He salido completamente renovada de aquí. Claro, cuando tú dedicas un tiempo a meditar, a pensar en ti, a reflexionar sobre todo y nada, podríamos decir también, y a desconectar en un lugar pues que no tiene por qué ser no tiene por qué ser un lugar sagrado. Cada uno va a encontrar su lugar, porque al final puede ser en una montaña, puede ser encima de una piedra, puede ser encima de un lado con esas energías telúricas del agua, pero hay personas, Medar, que quizá consideran o quizá crean que esto de las energías es una tontería. ¿Qué les explicamos a esta gente? A mí me gusta basarse en cosas muy simples, y sí, hay zonas fuera de religiones o el campo, la montaña, pero hay zonas y zonas. Ahora, entrando, es algo tan tonto. Tú cuando vas a abrazar y tocar un árbol es increíble lo que llegas a transmutar, es raíz viva, y cómo puedes llegar a canales de transmutar. Si yo te digo, elige un árbol para coger y conectarte, o poner una mano, no eliges aquel y aquel, eliges aquel. Hay algo que no sabes entender por qué. Y con esto quiero decir, claro, yo para mí desde el punto de vista, ahora me voy, creo que todo esto es evidente, trabajo en esto y lo tengo muy claro, igual tengo otra visión diferente, hasta incluso en los sitios veo, esta que hay buen rollo y esto no hay buen rollo, o no hay una energía lo suficientemente vibrante, ¿no?, en el tema. Pero ahora lo desvío en gente que quizás está haciendo un trabajo muy majo, y desde la medicina. Normalmente la gente que, por ejemplo, no tiene esta conexión para entender estas cosas. Ahora voy a hacer referencia a dos personas. El doctor Sanz, que es esta persona que en España, era a finales de año, me parece, aquí en Andorra, que era un cirujano, si no me equivoco, cirujano, sí, cirujano, en el que por su trayectoria, hablo de doctores, pero normalmente la gente que es un poco les cuesta entender esto y son un poco reticentes, sí que son muy creyentes de la medicina tal como es, cuadrada, que yo también, pero hay ciertos límites como en todo, y hay gente que son médicos que es que hoy en día, según los estudios y según sus experiencias, no puedes decir que no a que existe algo más de lo que se pueda entender. El doctor Sanz, sino que lo miren en internet, tiene una comunicación alucinante, un señor de 80 años que podría estar retirado, y habla de lo que es nuestra conciencia, la supraconciencia y las conexiones con las energías de nuestros estados de ánimo, cómo nos puede hacer variar eso. Pero ahora voy a otro tema más. Esperemos que me voy por otro lado para que la gente que les guste, que miren a este hombre, igual les hace ver las cosas de otra manera más sencilla, porque desde que existió la energía cuántica todo está más que demostrado, que hay una energía a distancia, es que no hay nada más que mirar, y hay muchos estudios hechos. Hace poco leí, me sabe mal porque ese libro voy mirando de vez en cuando, pero no está traducido al castellano ni al catalán, ni a anglès em sembla que tampoc, y es francés. Es un doctor que es Christophe Faure,
que es un psiquiatra francés, y escribió un libro que leí hace poco, un tocho de libro, un bonito de leerlo, vaya, Cette vie au-delà, esta vida y más allá, y explicaba una reflexión de lo que él se ha encontrado en su vida con experiencias fuera de la muerte, la energía y lo que hay más allá. Fascinante. Y encima con referencias a estudios en Inglaterra y Estados Unidos sobre estos temas. Claro, yo dices, Medar, ¿qué se puede? ¿Cómo? No tengo yo todo eso, pero ya se está escribiendo y hay gente que está entendiendo esto con estudios que son irrefutables. Una experiencia fuera del cuerpo. Ahora yo voy a decir algo muy bestia. Voy a romper totalmente la memoria y la conciencia no está en nuestro cuerpo, en la mente. Está aquí arriba. Tu cerebro son llaves de acceso, y contra mejor funcione o más llaves o privilegiado tengas el cerebro o no, ¿para qué? Conectas a tu memoria y tu conciencia. La conciencia real en un niño no le entra antes de los 3 o 4 años. Claro. Hostia, está allí. Y luego porque gente ahí tiene recuerdos de otras vidas, se han ido a buscarlo y era verdad que esa persona había vivido en aquella calle y había hecho esa profesión y se fue de esa manera. O sea, y todo eso está documentado de una manera salvaje en libros como el Patrick, que ha hecho un juego increíble fuera de religiones, fuera de creencias. No, es que cuando te vas fuera del cuerpo y una experiencia fuera de la muerte son las sustancias que te hacen estar sedado. Se ha demostrado que es imposible, el cerebro estaba muerto y te has visto por encima con un cerebro muerto y sabes explicar la sala, y eso le ha pasado a cualquier persona de raza, color ni a religiones. Son estudios increíbles que te hace referencia normalmente en ingleses. O sea, les diría eso, que no es cuestión de que es muy fácil y se puede entender que está. También digo una cosa, yo no tengo por qué convencer a nadie. Escúchate a ti mismo, si te llamas, que tendrás que llevarlo en la vida. Es fascinante, nada más. Hay un matemático igual que no necesita esta realidad. Su vida cuadrada lo hace perfecto, es un matemático. Pero hay matemáticos, no me acuerdo aquel hindú tan importante que hubo, que tenía unas conexiones divinas más grandes que él y empezaba como un Tesla, tenía unas conexiones divinas, ¿no? Sí, de hecho él decía que todo el conocimiento que él tenía se lo había entregado una diosa hindú, o sea que venía, su conocimiento venía de una entidad externa a su cuerpo. Entonces aquí no quiero obligar yo, ni tengo por qué convencer a nadie, sino simplemente que entiendan que puede que haya algo más. Ramanujan. Ahí está, Ramanujan. Sí, muy guay. Yo para los nombres y las cosas concretas. Y yo me acuerdo porque yo no conocía al personaje, Moisés Garrido me lo dijo, y hice un podcast hablando sobre Ramanujan, una persona además que murió de tuberculosis, me parece. ¿Sí? Una persona realmente excepcional y muy joven, muy joven. No sé si murió al final en Inglaterra o estuvo mucho en Inglaterra. En la India murió. Volvió a la India y murió en la India. Vale. Sí. O sea que al final retomamos el hilo, ¿no? Toda esta información que está, dices que no está en nuestro cuerpo, está fuera. Somos canales. Este cuerpo es para funcionar y trabajar y hacer cosas que tenemos pendientes. Elegimos nuestros padres, elegimos nuestro camino. Y tenemos una bolsa enorme de ciertas vidas, X vidas, con las que lo que necesitamos para esta, la tenemos. Otras, si hacen falta, se abrirán. Y no somos más que una conexión energética. Vuelvo a ese libro que explica también, sino cómo se explica que fuera de tu cuerpo puedas tener una visión. ¿Por qué la gente antes de morirse? Esto es muy fuerte, pero que esto se me oye así. Vas a un hospital, habla con una enfermera. ¿Cómo puede funcionar un cuerpo cuando está deteriorado como para haber estado muerto ya? Gentes en fase terminal. ¿Qué se van? Una enfermedad, transmutación en todo el cuerpo, ya sabemos de que puede ser una degeneración a nivel de células, que ya te vas, que estás en paliativos, tú hace días y no estás bien. Y llega un día en el que tiene un momento de lucidez aquel enfermo, tendría que estar muerto ya, es que el cuerpo dices, ¿cómo aguanta? Es que es alucinante, sin desearle mal a nadie, por cosas... Y se puede despedir de toda la familia y tener conversaciones coherentes. Y al día siguiente se va. Y hablas con el cuerpo médico, o la mitad de las enfermeras o el cuerpo médico, dicen, pero si médicamente no tenía cerebro, no tenía cuerpo, ¿cómo ha podido hablar así? ¡Wow! Esto no es que yo me lo invente, que vayan a buscar, es que no hay más, es el día en el fin de los tiempos. Y médicamente hoy en día con resonancias, ese cuerpo no podía comunicar. Punto. Y lo ha hecho.
Y lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos más por encima, y que si tenemos el cuerpo en condiciones se expande para poder mover la actividad, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo de maleable es este cuerpo? Según tu voluntad, relativamente lo que tengas que limpiar. Está todo fuera. Un niño cuando nace no tiene conciencia hasta los 3 o 4 años. Y es así, no entra la conciencia o el mecanismo como tal, el cerebro no está todavía preparado en hacer esa transmutación de entender el mundo como tal. Esa abertura. Medar, hay una cuestión que a mí me fascina personalmente y es nosotros como seres humanos evidentemente estamos compuestos de energía que nos permite movernos, hablar, pensar, meditar. Lo que tú decías, una energía que además va mucho más allá de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y yo el día recuerdo, lo he explicado en muchas ocasiones, recuerdo el día que falleció mi abuela, yo entré en Barcelona y nevaba, siempre había ido los últimos 3 años y había llovido y ese día nevaba y yo sentí que mi abuela estaba muriendo en ese momento, ¿no? Y lo pregunté y me dijeron sí, efectivamente tu abuela está muriendo. Y ella me esperó para que yo pudiera hablar con ella. Le cayó una lágrima y falleció al cabo de nada, ¿no? Energías, somos energía, hay energías positivas, hay energías negativas, hay energías neutras. ¿Cómo podemos canalizar las energías positivas? ¿Cómo podemos alejarnos de las energías negativas? Y en el caso de que necesitemos un terapeuta, ¿cómo nos puede ayudar un terapeuta para poder canalizar estas energías positivas, para impregnarnos de esta positividad, para alejar esas energías negativas? ¿Cómo puede ayudarnos un terapeuta y cómo podemos canalizar nosotros de forma simple? A nivel, la primera entrada es la meditación y tener conciencia, lo que hemos dicho antes, sin entrar en tener un... Y luego, si acaso, y ahora hablaré de la densidad de las energías, y luego si acaso, si tú quieres sanar e ir a buscar algo que te lleve a una voz un poco más entera, la meditación o depende de qué terapia, mire con la que te llame la atención, es tonto. La que te llame a ti la atención. Hay gente que le puede sentir bien o llamarle el Reiki, el sistema Reiki, que en tanto nos ha ayudado a que esto se abra, porque cuando yo empecé en estas cosas, ¿qué haces? Y no sabías muy bien de imposición, parecía brujería, cosas raras, energía que tocabas. Hoy en día, oye, que trabaja un poco al estilo Reiki, no tienes por qué hacerlo exactamente. La gente ya entiende que hay algo de la energía que se puede manipular o mover o arreglar con las manos y ya es un gran qué. Pero hay otras muchas, la acupuntura a nivel ya no solamente tan místico, sino que trabajan los meridianos de medicina china. Estamos hablando un poco de parte mística, pero a nivel chino, la medicina china ya trabajaba con el yin y el yang, los 4 elementos, qué es lo que tienes bien en el cuerpo. Hay muchas técnicas. Es buscar una técnica dentro de todo lo que hay que te pueda ayudar a conectar contigo, que te llames sin saber por qué. Igual es hacerte una carta astral, o igual a veces, ¿entiendes? Es un simple masaje. Estás trabajando más que el cuerpo, o el ayurvédico, que trabaja con aceites calientes esenciales, te puede hacer abrir el espíritu y la mente de otra manera. Es mirar, de buscar en esa parte que nadie quiere entender, qué es lo que es un poco diferente en una profundidad, que es lo que te llama. Pero cada uno tiene su camino. Hay gente que le irá bien el Reiki y otra persona, ¿no? Por ejemplo. Pues primero es eso. En la densidad de las energías, a mí no me gusta decir buenas o malas, o negativas y positivas, porque cada una está. Yo, otra persona que trabaja entera, qué bien que estás. No, todos somos. Puede haber muchos terapeutas y trabajan en diferentes frecuencias. En el nicho que van a ir a tocar en este mundo, les va a funcionar a cada uno. Entonces, ¿cuál es mejor o peor? Hombre, en la grandeza de la evolución, pues tú ves grandes gente como Jesús, Buda, o grandes guías, que ha habido grandes santos, o gente que no ha estado tampoco canonizada, que han tenido una energía muy bestia, en la que ni el cuerpo se ha deteriorado después de morirse. Es fascinante, ¿no? Pero luego, como bueno y malo, el que tiene una energía un poco más relativamente evolucionada, un plano de conciencia más grande,
siempre verá qué es lo que hay abajo y quizás por dónde puedes seguir subiendo. Pero si tú estás en el 7 y otro está en el 5, buena o mala, esa persona va a trabajar al 5 a la conciencia que puede o ha venido a trabajar. ¿De acuerdo? Y con esto quiero decir que el que está un poco más arriba, sin decir mejor o peor, tiene que entender el que no evoluciona tanto aunque venga a hacer daño y entender por qué hace daño. Entonces es buena y mala, sí que hay centros de energía muy malos en el mundo y gente que no mola mucho lo que hace, pero lo tienes que entender en quizás una evolución propia de ascensión y ahí es donde entra, quizás lo importante es que seas honesto contigo mismo, saberte escuchar en ese silencio. No es cuestión de que tengas que ser bueno o malo, sé tú mismo a lo que has venido a ser. Igual has venido a ser un cabrón, tío. Hombre. No, pero, ¿me entiendes? Esto duele a mucha gente. Y tú has venido un tío guay, mola. ¿Es malo ser un cabrón? Depende de la evolución que has venido a tener en tu vida. Has venido a ser un cabrón para darle un color a la gente. Y entenderte a raíz de ahí. No es cuestión de juicio, es cuestión de lo que has venido tú a ser. ¿Vale más una buena persona? ¿Vale más una persona que vaya por buen camino que una mala persona que vaya en su buen camino? ¿Me entiendes? Que no una buena persona que vaya coja. Una buena persona que vaya coja, en un zamboleo te tira al suelo, pero cabrón, tío, tira. Y una persona que sea quizás no tan correcta, pero hace lo que tiene que hacer, lo ves de cara, está haciéndolo bien. Eres tú que no lo has visto venir, tenías que aprender, tenías que... Es mejor o peor. Entonces, sé primero honesto contigo mismo y defínete. Y sé un poco más abierto, porque si te defines y eres honesto contigo, te estás abriendo a lo que tienes que hacer. Ya tendrás las claves para moverte en otros ámbitos. O sea, básicamente lo que me estás diciendo es que las energías no son ni buenas ni malas, sino que simplemente va a ir en función de cómo las utilizamos. Es decir, nosotros aquí tenemos un vaso, con este vaso podemos beber agua, esto pues evidentemente es algo positivo, es algo bueno, pero este vaso podemos agarrarlo y tirárselo a la cabeza a alguien y hacerle daño. Es decir, al final lo que vamos a tener en cuenta o lo que va a determinar el uso o la trascendencia de una energía es la propia utilización de la energía, por decirlo de alguna manera. Es decir, vamos a poder usarla de forma positiva o de forma negativa. Ahora me tocas otro tema, sí. Ahora ya entramos en otro tema. O sea, primero es la honestidad de tu energía, sin entrar en qué. Ojo, hay enfermedades que te hacen ser malo. Claro. Punto. Porque se te sigue tu conciencia. ¿Como cuál, por ejemplo? Los cánceres son muy jodidos. Las enfermedades mentales son muy jodidas. Hostia. O simplemente el dolor. El dolor es muy jodido. El dolor te hace girar tu conciencia a nivel de que me cago en su puta madre y vas a joder el mundo porque no aguantas tu dolor. Ahí es donde yo defiendo mucho la medicina. Mucho, ¿no? Que yo he tenido situaciones personales que estoy vivo gracias a la medicina. O sea, quiero decir, yo también. Maravilloso. Pero el dolor o a veces un ansiolítico es mano de santo para que te vuelvas a encontrar. Y por mucho tema terapéutico que tengas o energías que tengas, te hace falta un ansiolítico. ¿Por qué? Te hace callar tu mente, que tienes un ruido que no te aguantas, estás desde hace tiempo que oyes gritos en tu cabeza. No estás loco, es que estás con la válvula de la olla express que está que revienta con algo que no estás solucionando. Médicamente tomas tu ansiolítico, tienes 3 o 4 horas, o depende de lo fuerte. ¿Cómo estás? De puta madre. No, perdón. Me gusta mucho reírme de estas cosas. Yonkis legalizados, ¿eh? Ahí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero al cabo de un tiempo, con ese silencio, si lo sabes hacer, puedes hacer meditación, te empiezas a escuchar. Tienes que entrar en otra realidad y te acalla el ruido que tenías que no te hacía centrarte en el día a día. Quizás no para volver a hacer lo que hacías antes, sino vas a volver a petar y peor, pero es para escuchar de otra manera. Entonces hay enfermedades que te hacen trastocar tu manera. Ahí sí que entra la maldad. Ahí sí que yo meto la maldad. Bueno o malo no, meto la maldad. O sea, el mal propiamente dicho. Porque cuando tienes un trauma, los traumas más repetidos que yo me puedo encontrar en terapias, que son súper fuertes, es cuando hay abusos sexuales, cuando eres pequeño. Es atroz, es atroz. Es un tema, lo voy a dejar de lado, porque me pongo de mala leche y tengo ganas de, hostia, tío, por favor, un puto padre, no me jodas. Y luego, como es algo... Yo conocí a una persona aquí en Andorra, Yo tengo que hablar, tengo que decir de varias. Que abusaba de su hija. Y yo la tenía al lado.
pues al lado. Yo tenía un despacho en Michavila y el hombre pues tenía un despacho a 50 metros o 60 metros. Cosa terrible, es flipante, y luego lo bonita que es la mente, porque normalmente cuando hay estos abusos, ya pasamos, luego volvemos al otro tema, pero este tema es súper fuerte porque la mente tiene un sistema de autoprotección. Muchas veces cuando te pasa por debajo de 8, 9, 10, 11 años, es como si la mente lo borrara en la niña o en el niño, con perdón, tanto en la niña como en el niño lo borraran. Es como una salvaprotección y tiran. Y es al cabo de los años a veces que te vuelve a la mente, hostia, o yo en terapia, oye, tú de pequeña no... Y les vuelve, ¿no? Y ahí lo sanas, miras de recomponerlo y hay algo que se mueve. ¡Oh! Hostia, pero a mí esto me pasa a veces, porque hay ocasiones, circunstancias en las cuales no pienso en algo y de repente es como si accediera a una parte del disco duro que yo no tenía presente y me viene un recuerdo, ¿no? Ahí, sí. Eso me pasa, me ha pasado a veces también. Está allí en la reserva, ¿no? Ahí está. Y entonces cuando te ves en estos temas de estos u otras enfermedades, depende de cómo esté sanado, como sea, es delicado a veces que la persona sea afable con el mundo y está en contradicción suya, pero si tienen mucha fuerza, es gente con una energía un poco más grande. Quien le gusta Star Wars, yo digo que esto también viene un poco con la persona, depende de lo fuerte que sea, cómo canaliza la energía, puedes llevar muchos traumas. Y la persona que a veces tiene más energía, más traumas o cositas, tiene que sanar de otras vidas en diferentes planos o cosas de familia, ¿no? Claro. Entonces una persona muy fuerte con un trauma así lo puede llegar a borrar y tirar una vida, pero depende cómo, en vez de ser una persona de puta madre, va a ser un cabrón, va a volverse una persona muy déspota, porque tiene un dolor dentro sin sanar. Claro. No es que los excuse, no, pero es que es así, es que y no está bien cómo se están comportando, porque están, y cómo se les deja en esta vida, porque tienen una fuerza que les deja dentro de unos márgenes ser así. O sea, lo que no podemos hacer de ninguna manera es tener un problema y rehuir de él y hacer como las avestruces, ¿no? Enterrar la cabeza bajo la tierra. O sea, lo que tenemos que hacer es de alguna forma afrontarlo, plantarla de cara y canalizar. Pues a lo mejor esto nos va a generar un cabreo impresionante, que esto pues nos va a generar una energía negativa no muy positiva para nosotros. Lo que tenemos que hacer es canalizar esa energía para poder de alguna forma olvidar y traspasar esta cuestión. No todo el mundo tiene la capacidad de coger y dejar el tema de lado y que se sane. Hay gente que sí, porque es de transmutación muy rápida. Pim, pum, pam, y son así en su vida. Problema, pensamiento, lo coloco y se acabó. La gente que es más sensible es más difícil que haga eso, porque en algún momento de su vida va a volver. Pero tampoco es cuestión de sanarlo al cabo de 3 semanas o 3 meses. A veces sale al cabo del tiempo estos problemas. Sale cuando tu parte mental está preparada. A veces necesitas sin querer algún trauma o cosa en tu vida que no haya funcionado, como una resiliencia desde un peldaño, no como una resiliencia pura de encontrar una solución, sino una resiliencia desde un peldaño de dolor. Pues hay gente también que le cuesta mucho sanar aquello que les pasó en la vida, que les hizo mucho daño, porque desde entonces se han reencontrado en su plataforma de vida. Pero a pesar de eso, actúan bien, pero tienen eso que sanar. Otros no. Otros se apoyan en aquello o lo quieren esconder y no están bien. Cada persona es un mundo. Sí que doy muchas variantes, pero tampoco hay un modus en el que te pasa algo, pim, pum, pam. Sí que sería bueno. Oye, te pasa algo, darte un tiempo de 2 o 3 meses e ir a esta parte intermedia, que te miren a ver bioquímicamente cómo estás y de equilibrarlo, y a nivel energético, si hay algún mensaje de esa persona que se ha ido, o tú, tu mente, cómo lo calibra. Y entonces, en esos 3 campos que hemos hablado en el principio. Pero hay gente que prefiere o se encuentra a gusto con esos movimientos, de guardarlo, de tenerlo y poco a poco ir depurándolo. Que al final no todo el mundo somos iguales, ni todo el mundo vamos a afrontar un problema de la misma manera. Al final un poco, por lo que yo entiendo y lo que me estás diciendo, es hay personas que sí que son capaces de reabsorber ese problema y atomizarlo. Son más pragmáticos. Exacto. Y hay personas pues que quizá necesiten una ayuda, una profundidad más grande, porque ellos emocionalmente tienen una sensibilidad más grande hacia el mundo. Claro. Entonces se arraiga más el dolor de alguna manera.
Y volviendo, perdona que te diga, a la parte de la maldad, hemos hablado de las enfermedades que te trastocan, pero ahí sí que entro en la maldad en la que eso no se puede controlar de todo, porque verse casos muy curiosos de gente de ser mala y déspota y porque estaban enfermos ellos, tener una degeneración mental muy grande, no son conscientes ni ellos de la degeneración que ya tienen y tienen el poder de... Cada persona es un mundo, es todo un elenco muy y ese grande. mal rollo que pueden llegar a generar, esa aurea negativa. Y a veces mucho más fuerte que ellos porque han llegado a un punto de no retorno, entre comillas, y es delicadito. Sí que digo, dices, parece que tiras pelotas fuera, ¿no? En general, no. Por eso, no, porque cada persona tiene una... A mí me viene gente que viene a buscar una terapia, no saben ni por qué están allí y luego lo entienden. Tiene que venir mi marido, y en el plano que me pueden dejar mirar a veces, digo, tu marido aquí no, él no lo necesita. Claro. Esto, y no han venido. O su mujer. No, tu mujer ya lo lleva bien poco a poco. Primero eres tú. Ahora para mi hija. No, ahora me vino una chica, me vino la madre, vino y me quería traer a la otra hija. Y en el otro plano, cuando me pidió la hora, y dije, a tu hija no, tiene otra realidad. Y ahora, hasta que no pase 2 o 3 años en la pubertad que tiene, con todos los factores que hemos trabajado en vosotras, que sois más mayores, esto no. Me vino así, hostia, pues es verdad, perdón, pues lo fluyó, se anuló aquella hora, punto y se acabó. Cada persona tiene su faceta dentro de una realidad. Es evidente que muchas personas a veces pasan por momentos delicados. Yo tengo un familiar que pasó por un momento muy delicado, muy complicado a nivel personal. Y tú conoces a... Bueno, yo en aquella época pues tenía más trato con Lluís Rovira. Entonces, bueno. Y pues yo concerté una visita para este familiar mío con Lluís Rovira. Y fue a ver a Lluís Rovira. Ya no era un problema de energía, sino era un problema más de actitud, ¿no? Y al final, este familiar mío estuvo 1 hora y media con Lluís, salió de allí y me dijo, hostia, menos mal que he venido, tío. Menos mal que he venido, ¿no? Y yo le dije, y me dijo, no, te voy a explicar. Digo, no quiero que me expliques nada. ¿Te ha ido bien? Sí. Ya está. Estamos en 2025. Esto ya hace, pues no lo sé, igual 6 años. Quizá, ¿no? O 5 o 6 años. Te puedo asegurar que el cambio fue brutal. A nivel de que en muchas ocasiones nosotros mismos nos ofuscamos, nos metemos en un callejón sin salida, lo vemos absolutamente todo negro, todo negativo, incluso claustrofóbico, y no somos capaces de salir de esa situación, ¿no? Y a veces necesitamos una persona pues que de alguna forma nos dé esa guía, ese pragmatismo que a lo mejor nosotros no tenemos, y que nos ayude a salir e incluso pues a canalizar todas estas energías que nos están llegando, que nosotros seguramente, como decías tú antes, las estamos convirtiendo en algo negativo, y que realmente lo podemos utilizar como algo puramente positivo. Y luego cada uno tiene su mensaje. Ese hombre tuvo ese mensaje que le cambió la vida, le llegó a través de Lluís Rovira, en lo que él trabaja. Fascinante. Es que cada uno luego tiene su mensaje y su vibración que desbloquear, o su vibración a la que tocar. ¿Qué es una vibración? Porque todo el mundo habla de vibración. La vibra viene a ser la misma. La energía es una vibración, en el fondo, es una intensidad de movimiento, y es buena vibra. Se llama más sencillo. Como estaríamos en un estado de ánimo más positivo, estaríamos vibrando positivamente, vibrando alto, que se llama, o estaríamos en un estado de ánimo negativo, de desánimo, estaríamos vibrando todos bajo. Esos estados crean una vibración externa tuya, que es derivada de la propia energía que tienes. O sea, si tú estás bien equilibrado contigo mismo, vas a vibrar a 140. Es guay. Pero si tienes alguna cosa que tienes que arreglar, o un problemita,
puedes tener picos de 140 pero bajadas a 70. Claro. Y no acabas de sanar. O sea, es medible, es medible. Sí, es medible. Hay máquinas cuánticas que pueden llegar a trabajar estas cosas, son muy interesantes. O simplemente con la fotografía Kirlian. Esa recuerdo yo que es fascinante porque te hace una fotografía de los colores que vienen a ser los chakras, ¿no? Y es increíble con una terapia. La estuve mirando durante un tiempo todas estas cosas como para enseñarle a la gente, oye, que has venido así, te vas así, ¿no? Pero luego por cosas de la vida no hago lo que hago, esperemos que le lleguen, no quiero tener que demostrar, hago lo que hago. Para eso están otros. Si vienen aquí que entiendan y que la transmutación se entiendan si les puedo ser de ayuda, ¿no? O se les puede ser de ayuda, cada uno necesita un terapeuta o alguien le puede llamar, ¿no? Pero es bonita la fotografía Kirlian porque te hace una foto antes y se ven como unas aureolas de color, sí, que vienen a ser como los chakras que tienen su color, rojo, naranja, amarillo, para el que no, verde, azul, lila, blanco, y luego hay más campos, pero en los que coge la fotografía Kirlian ves unos centros de energía, más o menos densos y tal. Muy curioso porque a veces puedes ver un rojo aquí. Coño, el rojo tiene que estar aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que su encaje en la vida, aquí abajo, que es el primero, con el encaje a la vida, el primer chakra, o el sentido, tiene aquí un estado de cabreo, que también puede ser el rojo, pero está desituado, esto tiene que estar aquí. Claro. Y no hay amarillo que lo tiene aquí al lado y el verde lo tiene en Portugalete, ¿no? Por decir algo. Y haces una fotografía después de una terapia que hagas de Reiki, o la terapia que tú utilices, o terapia estructural, ahora está muy de moda y sé por gente que también les funciona muy bien. Hay tantas terapias. Se hace una foto después y dices, wow, y la persona está mejor. ¿Cómo te sientes mejor? Haces una fotografía Kirlian, se ve traslúcido a través de tu cuerpo cuáles son los colores que hay y no tienen nada que ver, están más alineados como tu relación de chakras, como Dios manda. O sea, hay maneras de medirlo y hay sistemas de la pseudociencia, como podrían decir algunos, que te pueden hacer, o máquinas cuánticas que te leen un poco la vibración que tienes en diferentes campos, cómo funciona un órgano. Si tenemos el hígado cabreado por algo en la vida o algo no depurado, tu hígado tiene que funcionar de una manera que es el que depura el cuerpo, pero cuando no está bien, igual te vibra, tiene una medición un poco diferente. Y con máquinas cuánticas que hay de regulación, las CIOs, unas máquinas que es la marca, pero las CIOs te hacen regular eso. Hay gente que no son sensibles a esto, pero otros sí. ¿De acuerdo? Hay otros que son más sensibles a irse a hacer una carrera de 24 horas a la montaña. Está muy bien, cada uno tiene su manera de llegar al punto cero, y otros con otras cosas más sencillas no necesitan correr tanto y se depuran de otra manera, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que uno debe acudir a un especialista, a un terapeuta, para que le ayude? ¿Cuál es el punto de no retorno que dices, hostia, aquí tengo que buscar la ayuda de alguien porque si no esto se va a degradar más aún? Digo que si se escuchan un poco hay algo que no va. Cuando algo es reiterativo en la mente, una bucle en tu mente que hay algo que no va, o sabes que desde aquella fecha no, hay algo que no funciona, ves qué estás haciendo. La mente es mucho más serena. Tú en la vida puedes tener muchos problemas, y es que los vas a tener toda tu vida, los problemas que te vengan, o cada día tus quebraderos de cabeza. La fuerza está en las herramientas o en la fuerza que tengas para solucionarlos, nada más. ¡Oh! Un accidente. Pim, pum, pam, pues esto, vale. Pero cuando tienes un tema que aquí en la mente, aquí detrás, no te deja vivir y es reiterativo, o te ves tú en unos patrones que no acabas de salir. Pareja, maltrato, separada. Pareja, no funciona, me aburro, lo dejo y no es mi voluntad. 50.000 cosas, o patrones de cabreo, o patrones en excesos de algunas cosas en la vida, sustancias, o excesos de otro tipo, que tú no estás a gusto, pero es tu modus vivendi por lo que sea. Pues si hay algo que en tu cabeza te está atormentando, ves, no pasa nada en parte mental. Quizás tú te estás dando cuenta, pero es com es diu en català, val més matar un home que no perdre una costum, ¿no? Dígame. Y mucha gente prefiere a malo conocido que no bueno por conocer. Si hay algo que tú sabes que no está bien dentro de tus patrones de funcionamiento, que tú no te encuentras bien, y que la medicina no puede darte solución, porque tú vas a un médico y dices, oye, es que siempre me repito con
con el tema de las parejas, ¿no? Que siempre acabo con lo mismo, ¿no? El mismo patrón. Un médico no te va a dar una solución, no hay una pastilla para eso. Pues quizás tengas que entrar en aquel mundo que te puede dar una respuesta. Pues quizás sea el momento cuando tengas, porque puedes tener la mente muy serena, independientemente de cualquier sustancia o exceso, y no necesitar nada, y tener un silencio en tu cabeza y estar bien y disfrutar de la vida sin ese rintintín que a veces tenemos sin querer. Cuando hay algo que no te deja estar bien, busca otra solución que no sean las convencionales. No es cuestión de ser fuerte, y el ego nos hace mucho daño, y yo puedo. Tú te vas a pegar una hostia como una casa, como no. Te pares, estés tranquilo y deja el ego de lado. Si te ayuda a estar mejor contigo mismo, ¿para qué yo puedo y eso no es de machotes, o eso no, que yo no lo siento? Pues tira. Pero quizás todo sea más tranquilo. ¿Dónde está el ego? ¿Dónde entra el ego? El ego se crea cuando no estás acorde contigo mismo y el mental es demasiado fuerte. Y estás en unos patrones de exceso. Ahí está el ego. Eso llega un día que si es insostenible, tu cuerpo peta. Burnout, depresión, reventada, tu cuerpo, las defensas, porque eso tiene consecuencias en el término intermedio que he dicho antes, de que las suprarrenales te revientan porque estás por encima de tus posibilidades, el GABA ya no duermes, el cortisol se te va por las nubes, emocionalmente estás roto y se te revienta algo del cuerpo que igual genéticamente estaba predestinado por familia y lo acabas haciendo reventar. Todo es más sencillo y no es cuestión de egos. Escucharse un pelín, y cuando ves que te den un poco de palabra, y estate abierto y luego ya verás lo que haces. Y si cambias al respecto de eso, si lo haces positivo quizás no sea tan malo, ¿no? O sea, no hay una solución milagro, pero cuando hay algo que siempre es reiterativo, es que no puedes arreglarlo tú solo. No puedes arreglarlo tú solo. No venimos a ser autosuficientes en esta vida. No, es imposible. La autocracia no existe. Venimos a compartir. Yo tengo mis sitios donde me regulan, tú tendrás los suyos, y dices, hostia, ¿estás en terapia? No, y yo tengo a veces unos calantrazos que te lo flipas y necesito antibióticos. ¿Por qué? Porque es que ya de pequeño yo crecí mi cuerpo está acostumbrado a una dinámica que es difícil de romper de cierta manera, que no es que la defienda, es la que hay. No te hace ni mejor ni peor. Lo que te hace peor es no conectar contigo, independientemente de este juego. Bueno, no tomar antibióticos, pero tenemos la suerte que también con 3 pastillas más nadie se acuerda de que ya hemos pasado de 70 a 90 años de vida. En eso ya no entramos, ¿no? No, pues cada cosa en su sitio. Pues vale más que si llega un momento en que tienes que tomar alguna pastillita porque tienes un problema de tensión de corazón, necesitas una regulación así, que esos 20 años sean conectados contigo y tu cuerpo lo haces aguantar de otra manera, porque se necesita médicamente, y estás igual depurando cosas de familia, que la circulación nunca era buena, lo llevas en tus genes, lo has despertado, lo has movido. Me gusta tocar todos estos campos, ¿sí ves? Pero luego siempre tú siéntete en ese silencio y mira de trabajarte cada día que vienes a depurar de ahora de tus vidas. Cuando las cosas se repiten en la cabeza, quizás sea el momento de decir, no me ha probado una otra cosa, vamos a mirar qué podemos hacer para reencontrarnos, o qué solución tengo, o por qué siempre tengo esta mente reiterativo. Está claro que hay ciertas cuestiones que a veces vuelven, no sabemos por qué, pensábamos que estaban enterradas, explotan y de repente te las encuentras aquí, ¿no? Frente a la cara, y en muchas ocasiones si no llegas a canalizar todas estas emociones, energías, toda esta, podríamos decir, idiosincrasia personal, puedes llegar a caer en un problema grave, ¿no? Y evidentemente pues cuando eso se produce, cuando uno está en una situación complicada, lo que tiene que hacer es pedir siempre ayuda, evidentemente. Volviendo un poco a lo de antes, a complementar antes, es que tú puedes tener mentalmente mucha voluntad en cambiar esa situación, pero quizás con la fisura que hay en ese plano no tienes tú la fuerza para dar la contrarresta energética o la vibracional que corresponde. Tú puedes querer tener una pareja y vibrar, o cómo de mal a veces estás que tú crees que vibras bien y sin querer estás vibrando y dando mal rollo a la gente y no te das cuenta. ¿Cuánta gente ha venido? Ahora hablo de casos, claro, que yo he tenido aquí, que he tenido en mi trabajo, y podría estar
Y me vino una pareja y me vino el chico, pero también entró la chica, ¿no? Es el caso típico, a mí me gusta trabajar persona, pero a veces me vienen dos. Y lo vi a él y yo, bien, contigo guay, un chaval, una sensibilidad muy grande, guay, trabaja en lo sanitario, fascinante, un desatención a los demás, todo bien. Se le reguló por cositas anteriores, pero solo verlo, y dice, pero tú lo necesitas. Bueno, es ella, ¿eh? Ella no va. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ya se puso molesta, ¿no? Lo trabajo a él un ratito y yo sí, si no te parece en la misma hora, a mí me da igual, no es cuestión de... Son casos puntuales. Esto, normalmente me gusta trabajar una persona que no haya varios, porque las energías, los mensajes es uno. Yo trabajo con tú que has venido, tú quien tienes que ser y en qué equilibrio es tú, ¿no? Pero en este caso me vinieron los dos hace tiempo. Y luego, la siguiente rato de sesión, la mitad de la hora que tenían, la trabajé a ella. Ella se encontró luego, con el tiempo me hizo mucha gracia, porque ella estaba muy bien en su vida, estaba muy bien, todo era perfecto. Ojo, empiezas a decir, mover cositas. Y fue muy bonito porque, y esa es la parte quizás más bonita, porque luego del entorno, que ya conocí la madre de él, y bueno, estas cosas a veces se hablan, oye, que hay aquí, cositas así. Y aquella chica había cambiado la vibra y estaban más a gusto con ella, se le veía más feliz, pero ella no era del todo consciente. Se le arregló algo. Quiero decir, muchas veces, pero encantados todos, o sea, todos bien. Y ella con el tiempo lo entendió, estuvo más serena y con el tiempo volvió otra vez por unas cositas que le pasaron, pero tiene muchísima fuerza esa chica, entonces tiene un nivel de regulación un poco diferente, ¿eh? Cada persona es su mundo. Pero fue muy bonito porque con esto quiero decir que muchas veces crees que estás echando una vibración y no es la que echas, es la que crees que estás echando. Crees que estás bien, pero estás echando pues un estado de cabreo o de guerra constante, ¿no? Se depuró y esa chica ya desprendió. Fue ella en lo preciosa y el encanto que era, una chica encantadora en el fondo, pero como estaba tan mal, echaba basura fuera y la gente en el silencio no lo aguantaban. Es un poco en ese espíritu que a veces al mismo tiempo tú puedes tener claro que no quieres. Ahora voy a entrar en un tema delicado. Pareja, maltrato psicológico. Me voy a quedar en el maltrato psicológico, ¿no? Pero claro, en la gran mayoría, en el 70-80% de las veces lo han vivido en sus casas, eso, en sus padres o en sus entornos. Y es como es un patrón que se repite, ¿no? Una pareja, dos parejas ellas, suele ser pero hay hombres también, ¿no? Que tienen maltrato femenino, no se habla. Hablo de la mayoría que me puedo encontrar yo con la mujer. Siempre en estos temas es un poco más sensible para trabajarse a sí misma. Son creadores de vida, son portadoras de vida. Siempre tienen otra energía en la que tienen una sensibilidad un poco más grande relativa que el hombre, ¿eh? Entonces en este porcentaje siempre es la mujer que viene más. Y llevan dos parejas, tres parejas de maltrato psicológico y al tercero igual encuentran ya Dios, el hombre aquel que no la maltratan, pero ellas no están bien o no lo encuentran. Y es que ellas sin querer, no todo el mundo tiene el poder de transmutar la parte mental ni de lo que ellas, aunque quieran un hombre que las cuide y las quiera de otra manera, vibracionalmente están repitiendo el patrón que siempre han tenido, no saben depurárselo a ellos mismos, necesitan un poco de ayuda, o con mucho tiempo les puede venir un regalo o ya empezará, entonces viene aquel hombre que se fija en algo más interior y entonces se transmuta desde dentro, ¿no? Esto explicaría un poco por qué hay personas que siempre escojan la pareja que escojan, muchas veces escogen siempre lo peor que hay en el mercado, por decirlo de alguna manera, lo que menos se adapta a ellas. Ahí está, porque lo han vivido, lo tienen inculcado y tienen esa codificación de pareja. Claro. Y no salen de ahí, no saben, no, por mucho que quieran. Y es que sin querer lo llaman, tienen ese patrón. Oye, ¿a ti te gustan los malotes en exceso? Ah, sí. Permítete que el hombre puede ser malote, pero buena persona, tiene que ser malote con todos los extras, quiero decir, entre poco y masa. Y bueno, por hablar de las vibraciones y lo que a veces inconscientemente podemos exteriorizar sin darnos nosotros cuenta. Y ahí viene lo que decía al principio, intentar escucharse a uno mismo. Si eres honesto contigo, todo lo demás es un poco más fácil, poco a poco.
No, desde luego uno tiene que ser consciente de escuchar a su cuerpo, escuchar a su mente, y evidentemente en el momento que uno es consciente de su cuerpo y de su mente, uno puede ser capaz de ver que hay algo que no va bien. A lo mejor, porque hay otros casos, como tú decías, ¿no?, que están generando una aura completamente negativa. Yo conozco un caso y la persona no es consciente de ello, y en cambio los demás estamos que nos mordemos las uñas, los dientes y lo que haga falta, ¿no? Porque, hostia, por favor. Lo que pasa es que, claro, en muchas ocasiones también es muy difícil llegarles a... o decirles algo, ¿no? Porque primero, ¿quién eres tú para decirle algo a una persona? Y segundo, ¿cómo se lo puede tomar? ¿Cómo se lo puede tomar, ¿no? Y además luego muchas veces estas personas no es que sean negativas porque a lo mejor son negativas, sino porque están viviendo en una situación personal complicada, compleja, que hace que saquen lo peor de ellas mismas, ¿no? Entonces son cuestiones muy complicadas, pero ahí, pues, insisto, esto es lo que es interesante de los terapeutas, es que vosotros ahí sí que sois una persona completamente externa al medio, al medio familiar, exactamente. Sí. Es lo que muchas veces, yo tengo 4 hijos y siempre digo a mi mujer, no te vayas a confiar en que tus hijos te vayan a explicar nada a ti, tus hijos se lo van a explicar pues a un tercero o otra persona, porque... Uno de los 3 sí, pero los otros 3 no, porque luego tiene cada uno su personalidad. Claro, ahí está, ¿no? Entonces son cuestiones que son muy difíciles a veces de calibrar. Mucho, y en la parte terapéutica en la que yo me puedo mover, sí que es verdad que me veo yo a veces soltando rollo y digo, nunca te han dicho esto, no se pone, no. Yo estoy con una persona igual de 50, 60 años y le he dicho en la cara que es un cabezón de narices, y eso sí. Es verdad. Claro, pero tú se lo dices desde fuera. Tú se lo dices desde fuera y él te sin lo saber nada de su vida, nota que veo o se siente y se da un baño de realidad en ese momento. Sí, es un espejo. Claro. Y hacer de lo inconsciente consciente es terriblemente bonito, porque si es constructivo y lo llevan, les libera. Escucha, es verdad, soy un cabezón, pero en la conciencia ya entran en otro molde. Y eso es bonito, cuando se desbloquea por esa parte es muy, 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 muy bonito. Pero a veces hace falta una vía externa, también quererla. También querer, sí, tener la voluntad de... Depende del ego que tengas, esa vía no la vas a aceptar. Pero es que ya no vas a llegar a ir a un terapeuta o a alguien que te pueda ayudar, ya no en una parte directa como yo puedo trabajar, sino ya no te vas a dejar trabajar energéticamente porque estás a gusto donde estás, sin darte cuenta de lo cabezón, lo duro, o sí, pero que es que te da igual, soy yo y mi despotismo, ¿no? Entonces... Pero sí, es una parte bonita de que te puedan decir desde el exterior para darte cuenta, hostia, oye, que está repitiendo este patrón que es de familia. Hostia, es verdad. Y eso ayuda muchísimo. Porque tu entorno, por mucho que hables, tu familia, no hay parece una afrenta, parece un insulto, parece que vas a ir en contra. Y bueno... Está guay, partes de esta cosa que es interesante. Yo te puedo decir, Medar, que cuando has llegado aquí hace un rato, hace más o menos una hora, y tú me lo puedes confirmar si ha sido así o no, no hemos escrito nada, no hemos guionizado absolutamente nada. Yo no tengo ningún boli, ningún papel, no he tomado ninguna nota. Es una conversación que ha surgido de forma totalmente natural, y la verdad es que cuando una persona, evidentemente como tú, en tu caso, ¿no?, que tiene muy claro cuál es su labor, la terapia que va a impartir, y lo conoce muy bien, pues evidentemente estas conversaciones son muy fluidas, ¿no?, y muy ágiles, por decirlo de alguna manera. Medar, vuélvenos a recordar un poco bueno, un poco no, recuérdanos tu cuenta de Instagram, por si alguien te quiere localizar. Medar, M-E-D-A-R-D, Energy, con Y, Balance. Esa sería la Inglaterra. Medar Energy Balance. Y ahí te encuentran en Instagram. Lo tenemos también aquí en YouTube. Pues oye, Medar, yo creo que podemos un día... has abierto un melón. Que no es pequeño, ¿eh? Que no es pequeño, que es el de las relaciones.
Es un melón que yo creo que hay muchas personas que están interesadas en él. Un día podemos hablar de esta cuestión también, porque evidentemente esto es un tema muy extenso, muy potente, y hablar de estas relaciones pues que también pueden ser tóxicas, como intentar pues buscar una relación que sea más acorde a las necesidades de cada uno también, que eso también sería muy interesante. Agradecerte que hayas venido aquí, porque la verdad es que a ti por la invitación. Yo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien, y es siempre he dicho, ¿no?, que cuando uno llega al punto en el cual no es capaz de sobrevenir a una situación, o que realmente sabe que le pasa algo pero no es consciente exactamente de qué es lo que le sucede, uno tiene que buscar siempre ayuda, y esto evidentemente pues es un hecho, ¿no? Y con personas pues, que se dedican a hacer estas terapias como tú, pues, o cualquier otra, hay psicólogos, hay muchas, es encontrar lo que es lo que te llama, pero mirar, es interesante de saber a veces mirar un tercer punto de vista, o está guay que lo puedas ver. Y es importante. El primer paso ya es intentar ser consciente de que hay algo que no acaba de funcionar bien, de que esa energía nos hunde, por decirlo de alguna manera, porque no somos capaces de canalizarla de una forma correcta. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, que no hay energías ni positivas ni negativas, sino que hay maneras de canalizarlas que pueden convertir una energía que es algo totalmente neutro, por decirlo de alguna forma, en algo positivo o en algo negativo. Y eso me ha encantado, porque yo siempre lo había visto en cierta manera así, pero no con la claridad con la que hoy pues tú me has ayudado. Digo siempre el bien y el mal. Sí, pero me agobia, es bueno, es malo. Depende del estado de conciencia de lo que has venido a hacer en esta vida. No estoy haciendo los malos buenos, ni los buenos malos, pero depende del estado de conciencia de cada uno, y no es bueno o malo, es un estado vibracional diferente. Medard, por última vez, tu cuenta de Instagram, por favor. Medard, M-E-D-A-R-D, Energy Balance. Medard Energy Balance, pues ahí lo encontráis. Medard, muchísimas gracias por haber venido, y espero volverte a encontrar en otra ocasión aquí en Andorra. Estamos en Andorra, la gente tiene que saber que estamos en Andorra, este pequeño país que hay entre Francia y España, 400 y pocos kilómetros cuadrados, en un país pues lleno de naturaleza, y evidentemente animo a todo el mundo a que quiera y pueda que suba a Andorra a ver a Medard, porque además está en un entorno privilegiado, porque estamos en Andorra, un aire muy bueno, un país muchas energías de todos los tipos, mucha concentración de energía. Es un país muy denso energéticamente. Hay que saber estar en él, es una pasada. Oye, y una pregunta, Medard, si alguien viene, ¿tú le vas a hacer de alguna forma algún taller práctico? Tú antes me decías abrazar un árbol, y a mí me gusta tocar piedras, por ejemplo. A mí me encanta tocar piedras, ¿no? O sea, cuando veo yo tengo un lugar que me lo voy a quedar para mí en Andorra, en el cual pues yo voy, me siento encima de una piedra muy grande, toco la piedra con mis manos, y ahí pues hago pues mi meditación de 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos a veces, pero es un lugar específico para mí, ¿no? Pero ¿tú les vas a hacer algún taller así, o les vas a explicar cómo tienen que canalizar todo este contacto con la naturaleza? Lo que hago es la terapia, quiero decir, la terapia un poco explicado, un poco hacerte conectar contigo, ver qué traumas tienes, consciente e inconsciente, que es presencial. Luego talleres como tal no hago, sí que charlas en un momento dado con gente y que me quieran explicar, eso me encanta. Yo soy, como digo, igual que hemos hecho ahora, me preguntan y no sé por qué, pim pum pam, y yo contesto. Me contesto. Entonces sí que hago algún cursillo de Reiki, que también lo hice por un lado para acabar de definir y entenderme, qué es lo que hacía con muchas otras terapias, y hago Reiki, pero sí que luego conexiones, pero sí que charradas o momentos que yo pueda explicar todo lo que hemos explicado ahora, sí que me gusta hacerlo.
para que la gente entienda las cosas de otra manera, un poco lo que hemos hecho ahora, entender el mundo desde una faceta, no solo la parte energética y que la parte de las terapias es un mundo aparte, no, es todo integrativo, y entender unas cosas con otras, y eso me encanta explicarlo luego presencialmente con 1, 3, 15 personas, me da igual que pregunten, yo tiramos millas, y eso sí que se podría hacer, no habría ningún, y se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Y básicamente ya está. Luego salidas no, pero Andorra es que enseguida que salgas recargas mucho, es no porque dices en nuestro país es que tiene una energía increíble, unas muy densas, otras menos, pero luego ves donde a ti te apetezca. Será que no hay valles, caminos, agua, nieve o sol y hierba como para conectar. Para acabar, te quiero hacer una pregunta que intento hacérsela a todo el mundo, y es, yo soy creyente. No me preguntes. Ahora está el tema del creyente ahora con el cónclave. Sí, un ritual, ¿no? Para los que digan que no hay rituales en pleno siglo XXV. Pues solo lleva 800, creo que solo lleva 800 años el cónclave funcionando. Por eso, siglo XXI, continuamos con rituales. Yo no sé qué es Dios. No lo sé. Desde luego no es un señor con barba blanca en un trono con unos querubines al lado. Sí que creo en un Dios metafóricamente, en una especie de energía universal, de algo que no acabamos de entender muy bien. Pero yo te quiero preguntar a ti si tú crees en algún Dios, en algo. ¿En qué crees tú? Es que Dios yo no lo concibo como el cristianismo, las religiones, no, sin decir en qué religión he estado más atado desde mi nacimiento, ¿no? Por familia, pero Dios para mí es una energía. Dios es el todo, el que no explicamos. Es ¿por qué sin saber yo puedo trabajar esto? Es Dios, es energía. ¿Por qué tú tienes una tendencia a? Es Dios, es energía. Yo para mí Dios es la energía que hay, que nos envuelve y que no entendemos. El ser humano tiene una capacidad que por mucho que yo pueda parecer que entienda de todo, no entiendo una leche. Contra más sé, menos sé. Es que no sé. Más adentras en el mundo y en el conocimiento y en la abertura, menos sabes. Y es tan grande que tenemos una limitación física para entender el más allá, de qué viene la vida, todo eso. Yo para mí Dios es la energía que nos envuelve, y puedes transmutar con tu pensamiento lo que vienes a hacer o no, sin entrar en mucho detalle. Dios, me gusta Dios es el silencio y el secreto de cómo en la primera cuando se crea la vida humana dentro de la mujer, esa primera división celular, médicamente, no sé, ahora me estoy yendo un poco lejos. Yo para mí Dios es ese silencio que la ciencia no entiende, pero existe. Qué bueno. Quiero decir, espermatozoide, óvulo se juntan, y en la primera división celular que hace ¡paf! ¿Se queda la vida? Allí médicamente ya se ha podido ver un flash como un Big Bang, como el Big Bang. ¿Sí? Se ha visto eso. Curioso, sí. Y se ve, eso se busca, tú búscalo en internet, búscalo en redes y lo tienes. El mundo científico, la medicina, nosotros como humanos en la ciencia que tenemos hoy en día no sabemos por qué. Hay un petardazo de luz ahí en el que se empieza a crear vida y la división celular. Eso es Dios. Eso es Dios para ti, muy bueno. A nivel cuántico, me encanta. Pero es tan pequeño que nos hace grande, como nosotros y todo lo que somos aquí. Es ese silencio que no sabes eso. Desde ahí empieza Dios. No sé si lo he definido bien. Cada uno yo creo que tiene su definición y evidentemente a mí me gusta siempre preguntar, hacer esta pregunta para saber, ¿no?, si las personas pues realmente tienen algún tipo de creencia respecto a lo que nosotros, cada uno entiende a su manera como Dios, ¿no?, que son esas 5 letras que son realmente, podríamos decir, una interiorización de la forma de comprender la vida que reside en nuestro propio interior. Medar, por última vez, tu cuenta de Instagram. Medar Energy Balance. Medar acabado con D, Energy acabado con Y, Balance. Y Balance acabado con E, ¿no? Balance.
Medar, muchísimas gracias de nuevo por haber venido y todo un placer haber aprendido tantísimas cosas como hoy y como siempre que hemos participado en algún programa con Ferran Prat. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Artur. Merci. Gracias. Chao.